Buenos días, queridos amigos, hermanos, familia de la fe que nos siguen por estos medios. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor, con el, con la bendición de Dios de poder continuar con estas pequeñas charlas que tratamos en este tiempo de orientar, de sugerir. En realidad, nuestra predicación es esto, es una sugerencia a las personas para que adopten el camino de Dios, las propuestas de Dios, la metodología de Dios para todo el desenvolvimiento del ser humano. Y en estos días, digo, hemos estado haciéndolo en estas últimas charlas, lo hemos estado haciendo dedicado a los papitos, al papá y a la mamá, y, y para bienestar de nuestros hijos y de todos a la postre, ¿sí? Por eso es que hemos llamado a estas pequeñas charlas que estamos dando los días jueves, o que salen los días jueves, aprendiendo a ser papá. Esta va a ser la última charla que le doy. En realidad estas charlas se desarrollan más a nivel de taller, ¿sí? Pero me he permitido un poquito resumirlas para que tengan un material a través del cual puedan no solo informarse, sino quizás poder compartirlo, ¿sí? Yo he propuesto en nuestra congregación que las personas, para que puedan realizar un trabajo de evangelización, que es, por un lado, una disposición de Dios de que llevemos el evangelio a toda criatura, pero que a veces no sabemos cómo hacerlo, a veces no sabemos qué decir, a veces entendemos en parte la metodología, pero el mensaje no sabemos cómo hacerlo. Entonces yo me he permitido sugerir, y lo hago ahora a través de este medio para todos los que nos siguen, que puedan, por ejemplo, invitar, ¿sí?, a amigos, familiares, conocidos, reunirse en casa, así como nos reunimos alrededor de un partido de fútbol, así como nos reunimos alrededor de algún programa que es de interés de todos nosotros, pues que le presten también un poquito de interés a estas charlas y pueden revisar quizás unas 3, 4, 5 charlas atrás, principalmente las que tienen el número impar, ¿sí? Es decir, no sé con qué número salga esta charla, pero de ahí regrésese, ¿sí?, unas 4 o 5 atrás, y puede mirar efectivamente el texto y el contexto de estas charlas, que va encaminado a aprender a ser papá, así se llama. Así que este es Aprendiendo a ser papá, parte 3, y es la parte final. Había mencionado la semana anterior un poquito yendo en las etapas de la vida de nuestros hijos, ¿no? Comenzamos con instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de él, ¿sí? La semana anterior habíamos hablado de corregir, es decir, poner enmienda a estos hijos que son como una saeta, como una flecha, que en algún momento tienen que ser disparados para la vida a efecto de que lleguen a su objetivo, ¿sí? Y hoy quiero un poquito ir más allá, ¿sí? Quizás en la última etapa de la edad de los hijos dentro de casa, ¿sí? Luego ha de entenderse que ellos van a tomar una emancipación, no totalmente en todas las áreas de su vida, sino más bien entendiendo, asumiendo, presumiendo, presupuestando que por un lado se casan, ¿no es cierto? Y van y forman sus hogares, y ahora ya dejan de ser hijos para pasar a ser padres, cónyuges, ¿sí? O por otro lado, pues lo que está sucediendo últimamente, que los chicos abandonan y las chicas abandonan los hogares. Espero en el nombre de Cristo Jesús que tomen ese tipo de decisiones por fuerza mayor, es decir, porque sus labores, sus trabajos, sus estudios les empujan fuera de casa, ¿sí? Y que no sea la decisión que lastimosamente se va dando y es generalizada, por así decirlo, de que los chicos y las chicas deciden salirse a cierta edad de su casa sin que estén casados, sin que haya un trabajo en otro lugar que les obligue, o sin que sus estudios sean fuera de las latitudes de alcance del hogar, y que simplemente se van porque no quieren vivir bajo normas, porque no quieren vivir eh, dentro del diseño de Dios, que es la familia, que además la familia es el único espacio en el que las personas podemos desarrollarnos cabalmente como seres humanos, ¿sí? Ya sea como hijos, ya sea como padres, como cónyuges, pero en el sistema familiar es donde podemos desarrollarnos
cabalmente como seres humanos, ¿sí? Cuando uno dice, no, yo quiero ser un soltero empedernido y quiero salir y no quiero tener límites y no quiero rendir cuentas de nada ni nadie, sí, va a haber una distorsión de sus vidas y obviamente sus resultados no van a ser los mejores. No es que estoy augurando que eso suceda, ¿sí? Digo que es lo más probable que eso suceda. Entonces, estas charlas, digo, van encaminadas dentro del presupuesto de que la vida se maneja normal. Un niño nace dentro de un hogar, se sostiene, aprende valores, aprende principios, aprende normas, ¿sí? Va creciendo, entra en la etapa escolar, luego de la etapa escolar viene la adolescencia, en donde tienen que ser muy cuidados nuestros modales, nuestras costumbres, nuestras actitudes, ¿sí? Para que en la siguiente etapa, que es la juventud, ¿sí? O digamos la primera juventud, porque luego hay una juventud madura, que ya es cuando uno es padre de familia y ya uno tiene otro tipo de responsabilidades, que eso no lo vamos a hablar porque estamos aquí solo aprendiendo a ser papá. Entonces, digo, cuando uno es joven, estoy hablando de los chicos de a partir de los 16 años en adelante y mientras están en casas, hay ciertas cosas que debemos hacer y la palabra de Dios nos sugería en la charla anterior que hay que corregir a los hijos, hay que disciplinar, ¿sí? Porque obviamente ya comienzan a tener acciones, palabras que reciben influencia desde afuera. Entonces, si es que han tenido tristemente una mala influencia, que los amiguitos, que el grupito, que sean estos del colegio, de la universidad o del barrio, o inclusive a veces parientes, es decir, primitos, todo, que no tienen las mismas costumbres, que no tienen los mismos modales, que no mantienen un correcto comportamiento, a veces quieren o se dejan influenciar de ese tipo de cosas para querer hacerlo de la misma manera y con un justificativo que dicen, todos lo hacen, así son mis amigos, sí, pero todos y los amigos no son mis hijos, ¿sí? No son mis hijos, entonces yo tengo que velar por ellos, ¿sí? Bueno, entonces, en ese sentido, permítame, quiero compartir algunos versículos y quizás los más apropiados, o mejor dicho, el libro más apropiado para poder tener una sabiduría muy práctica en la vida es el libro de Proverbios. Ya lo había dicho que contiene una sabiduría increíble. Y yo quiero tomar unos pocos versículos nada más. Podría sacar una infinidad de versículos que hablan de los hijos en relación a los padres, que hablan del comportamiento de los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que si ya vamos a hablar con chicos que, digamos, por tomar una etapa de su vida, que han concluido el colegio, ¿no es cierto? En el colegio todavía los padres tenemos acceso a la información del comportamiento de ellos, no solo de su rendimiento académico, pero tenemos acceso. Es decir, uno puede ir al colegio y decir al inspector, decir al departamento de psicología o preguntar, qué sé yo, a quienes ejerzan la autoridad en el colegio y decirles cómo está mi hijo, cómo va mi hija, cómo ha sido su comportamiento, eh, su conducta, cuál es esta, preguntar a los profesores qué piensan de mi hijo, si está bien, si está mal. Uno puede preguntar también con quién se está llevando y qué tan recomendable es que tenga una cercanía mayor con tal o cual persona. Sí, esto que yo le digo, hoy es ridículo. Oye, es espantoso. ¿Cómo vas a ir al colegio, papá, a decir esto? ¿Cómo vas a ir al colegio a decir esto? O a preguntar de mí, me haces quedar mal, qué vergüenza. Oiga, ahora tienen vergüenza de que los papás seamos responsables, pero no tienen vergüenza de sus comportamientos equivocados, no tienen vergüenza de todas las cosas que hacen, no tienen vergüenza. Yo digo, no estoy juzgándoles a todos, pero digo, es una etapa en la que necesitan mucho mayor control, cuidado, a efecto de que si alguna cosita no está bien por ahí, cortarla a tiempo, corregirla a tiempo, enmendarla a tiempo, ¿no? Entonces digo, a veces tienen vergüenza de que los papás hablemos, de que los papás digamos, de que los chicos van a la casa por algún motivo, ¿sí? Con compañeros, con amigos, y que los papás preguntemos tal cosa o que los papás sugiramos, ¿sí? Y que tengan tal comportamiento o que les hablemos de cosas buenas, que les hablemos de Dios, que les hablemos de modales, que les corrijamos su lenguaje. Uy, qué vergüenza, ¿cómo me haces eso, papá, mamá? Qué vergüenza. Vergüenza
la que muestran los chicos cuando se les ve en las calles, ¿no? Vergüenza el vocabulario que usan, vergüenza los modales que tienen, vergüenza las actitudes que manifiestan. Eso les debería dar vergüenza y no que tengan padres responsables, que de paso también no hay muchos, si no hay muchos, y que somos quienes procuramos el bienestar de nuestros hijos. Entonces, en ese sentido, digo, yo quiero compartirle unos pocos versículos y unas cuantas recomendaciones, porque a partir de los 16, 17, 18 años que terminan el colegio y ya van a la universidad, si es que van a la universidad, o quieren trabajar, si es que quieren trabajar, si lo que no pueden es quedarse acostados todo el día en la cama, eso sí es imposible, eso no es dable, ¿sí? Entonces, darles un poquito ya más bien tips para la vida, ¿sí? Unos pocos tips para la vida, así como llaman hoy, ¿no es cierto? Unos tips. Antes nuestros padres decían, te voy a dejar en claro 2 o 3 puntos, ¿sí? Entonces hoy llaman tips. Entonces yo también quiero dejarles unos tips para la vida. Y para esto quiero arrancar con el libro de Proverbios capítulo 22. He escogido este capítulo, digo, porque en el mismo capítulo hay un par de sugerencias, ¿sí? De hecho, este capítulo 22 es el que contiene versículos que ocupamos en las charlas anteriores, ¿sí? Aquel que dice, instruye al niño en su camino para que aún cuando sea viejo no se aparte de él, está en el capítulo 22. Eso de que corrige al muchacho, está en el capítulo 22. Y también en el capítulo 22 está algo dirigido y que son consejos ya que podríamos dar. Le leo y luego le explico el porqué de la situación. Y dice así, Proverbios capítulo 22, versículo 1, siempre con la atención y con la debida reverencia que amerita la palabra de Dios. Proverbios 22, 1 dice así, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que el oro y la plata. Bueno, ¿por qué arranco con este versículo? Porque a partir ya de que terminan el colegio, cuando ya supuestamente han superado esa etapa de la pubertad, aquella etapa de la adolescencia, es decir, de muchas cosas que se adolece, que está en proceso, en desarrollo en el ser humano, se entiende que más o menos a partir de esta etapa, digo, terminado el colegio, se entiende que a partir de esa etapa ya se van afirmando ciertas cosas desde el aspecto físico hasta las conductas, comportamientos, la personalidad de, de los chicos y de las chicas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que normalmente sucede? Que claro, ellos ya en el colegio han tenido la oportunidad, o en la etapa colegial han tenido la oportunidad, por ejemplo, de manejar las finanzas, sus finanzas, la que los padres hemos podido darles, la que ellos eventualmente de algún modo han podido lograrlas, ¿no es cierto? Entonces ya comienzan a manejar, entre otras cosas, comienzan a manejar un poco las finanzas. Vivimos en un mundo de malsana competencia en muchas cosas, en las que hemos puesto por prioridad lo secundario y a lo secundario le hemos dejado, y a lo prioritario, perdón, le hemos dejado para un segundo plano, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, hoy es más importante la vanidad, ¿sí? La apariencia física, hoy es más importante la presencia en cuanto a vestimentas, en cuanto a marcas, ¿sí? Es mucho más importante. Es por eso, por ejemplo, que hoy existen más gimnasios que iglesias, por ejemplo, ¿cierto? Hay más gabinetes de belleza, peluquerías, en donde pueden hacerse arreglar las uñas, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con el mejoramiento de la imagen, del aspecto físico, que lugares en donde podemos aprender a ser gente mucho más madura, mucho más pensante, mucho más cabal, ¿no es cierto? Entonces, eso no creo que tengo que demostrarlo, basta con salga usted a la calle. Nosotros tenemos aquí la iglesia en una avenida principal del sector de acá, del Valle de los Chillos, que queda a unos 15, 20 minutos de la ciudad capital de la ciudad de Quito. Y claro, uno puede ver tanto en esta que es menos transitada, digamos, o es más transitada por vehículos que por personas a pie, pero solo en nuestra calle, ¿sí? Podemos ver que hay, creo que posiblemente dos iglesias, una católica, parece que es más acá arriba, y la nuestra, la evangélica acá,
pero hay muchos más salones de belleza, por ejemplo, ¿no? Entonces eso da un poquito la pauta para saber, y obviamente las iglesias abrimos 2, 3 veces por semana y los salones de belleza o todos estos spa y los gimnasios están abiertos 24 horas por poco y todos los días de la semana. Entonces eso, digo, nos sirve como un parámetro para saber en dónde está la prioridad de la gente. Frente a eso, digo, es necesario ya con nuestros jóvenes, eh, terminados del colegio o de esas edades, 16, 17, 18 años, ya no va a dar mucho resultado y no va a ser la metodología más apropiada el castigo, una disciplina, un llamado de atención quizás de manera firme, severa, ya no va a dar. Más bien lo que podría provocar eso es una confrontación, ¿no es cierto? Y los padres, si bien somos padres y tenemos la autoridad delegada por Dios, ¿sí? También tenemos que ser sabios y saber que con los hijos no voy a lograr si es que me confronto, no voy a lograr mucho o nada, ¿sí? Entonces, obviamente ya estamos en otra etapa en que podemos llegar a lamentar, ¿sí? Que no hicimos, no corregimos, no instruimos en el momento que teníamos que hacerlo, pero de todas maneras pensemos que algunas cosas no están bien. Lo que sí podemos nosotros hacer es dar consejos, o sea, eso no vamos a dejar de hacerlo nunca en la vida, ¿sí? Y uno de esos es el que acabamos de leer, aquí en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 1. Dice que es de mucha más estima la buena fama que las riquezas y el buen nombre que el oro y la plata, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos decir a nuestros hijos? Decir, mira, es verdad, o sea, ¿quién no ha anhelado, por ejemplo, en su juventud poder suplir todos los anhelos del corazón, todas las expectativas, sí, que uno quisiera? O sea, qué lindo sería tener mucho dinero a los 18, 20, 25 años. Uno pensaría en, no sé, pasar en los lugares más cool del mundo, viajar, vestirse con tal tipo de ropa, con tal marca, tener un auto, el que uno quiera, ¿no? A quienes les gusta, a los deportivos, o me sumo yo, nos gustaba los deportivos, ¿sí? Aquellos carros egoístas y que tenían una razón de ser en un momento, o quizás otros que les guste carros más grandes, otros más lujosos, en fin. ¿A quién no le gustaría a los 20, 25 años, ¿sí? O desde los 18 hasta los 25, 30 años, ¿a quién no le gustaría tener todos esos lujos, ¿no? Que además vemos en la televisión que algunos lo alcanzan, algunos, pocos, ¿sí? Ya sea porque pegaron en el arte, en la música, o son actores, actrices, y por ahí les pagan muchísimo dinero, o deportistas destacados que igualmente se dieron a conocer y sus participaciones en realidad cuestan millonadas, ¿no es cierto? Pero esos son pocos, pero esos son pocos que si vamos en pos de eso, o son cantantes, qué sé yo, si vamos en pos de eso, sí, está bien, uno tiene todo el derecho y debe vivir soñando y con aspiraciones y metas, pero hay que ser consciente que eso lo logran pocas personas, ¿sí? Más bien lo que debemos advertir o lo que debemos hacer notar a nuestros hijos cuando están, digo, en esta etapa de la juventud, ¿sí? Es que si bien es cierto, el dinero, la parte material es necesaria, es importante, uno tiene que saber primero madurar, crecer, tener una buena perspectiva de lo que es la vida en términos generales, como para arriesgarse a aventurarse a tratar de tener mucho dinero en muy poco tiempo, ¿no es cierto? O cuanto antes, ¿sí? Porque eso nos va a hacer tropezar. Porque la palabra de Dios dice que el dinero es, el amor al dinero es la raíz de todos los males, ¿no es cierto? Entonces, algún rato yo mencionaba esto, es posible que yo me haya equivocado, como casi lo hago al mencionar el versículo, y es posible que yo haya dicho que el dinero es la raíz de todos los males. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, claro, si es que ponemos, por ejemplo, que es muy probable que suceda, que a esas edades, 18, 25, 30 años,
pongamos como prioridad el dinero y queremos conseguir el dinero y hacemos lo que está a nuestro alcance, a veces hasta cosas indebidas, a veces hasta situaciones que contrarían la ley, ¿no es cierto? No solo la moral, no solo la honradez, la honestidad, la transparencia, sino a veces hasta cosas mayores, porque estamos enfocados en el dinero, porque hoy que soy joven en esta edad, quiero tener para disfrutar y cumplir todos los anhelos, nos vamos a perder, nos vamos a perder. Yo no conozco una persona que haya tenido grandes condiciones económicas lícitas a temprana edad y que no haya cometido grandes errores, ¿sí? Excepto, digo, por ejemplo, deportistas que tuvieron un padre o una madre que estuvo ahí o alguien que les estuvo eh, monitoreando y mentoreando, ¿no es cierto?, a efecto de que no malgasten su vida, no solo su dinero, sino su vida, ¿sí? Pero de resto, digo, sí es un problema. Es por eso que, por ejemplo, nosotros encontramos hoy actores, actrices que tienen mucho dinero, pero que van por el tercer matrimonio, ¿sí? O que se han unido a varias personas, que han traído inclusive hijos en distintas mujeres y mujeres que tienen hijos de distintos varones. Entonces, todo eso es un fracaso, ¿no? Por más dinero que uno tenga. Entonces, aquí hay un consejo extremadamente sabio. Dice, de más estima es la buena fama, es el buen nombre, que llegar a tener muchas cosas. Entonces, ¿qué sería lo correcto como padres? Decir, sí, mi hijo, mi hija, ¿quieres llegar a tener tus condiciones, tus posibilidades, porque hay muchos anhelos, muchas inquietudes en tu corazón? Está bien, mantén ese objetivo y pelea y lucha y trabaja por las cosas. Pero sobre todo trata de que en proseguir ese propósito, en tratar de lograr ese objetivo, no vayas a dejar una mala imagen, una mala impresión, no vayas a poner en riesgo tu testimonio, tu dignidad, ¿no es cierto? Entonces sí, pelea, lucha, esfuérzate por conseguir lo que quieras conseguir en el aspecto material, pero esfuérzate mucho más por mantener un buen nombre, porque el buen nombre, la buena fama, eso permanece. El dinero como viene se va, las cosas materiales hoy están y mañana pueden no estarlo, ¿sí? Entonces, dar ese consejito. Ahora, para que ese consejito logre el efecto deseado, ¿sí? Debe haber esa formación previa. Yo quiero darle unos 7 recomendaciones muy prácticas, y no me voy a detener en estas. Hay versículos que respaldan estas enseñanzas, pero para no detenerme en la referencia del versículo, yo me he permitido resumirlas de esta manera, ¿sí? Y creo que es el momento propicio, porque también el momento propicio, la edad, ¿no? O sea, entre los 18 años en adelante, y mientras sean hijos de familia, creo que es propicio porque ya es más fácil poder conversar, ¿sí? La autoridad no se pierde de parte de los padres, pero se maneja de manera distinta. Ya podemos decir, por ejemplo, que podemos tener conversaciones, actitudes, compartir tiempos, espacios de manera diferente, ¿sí? Alguien que quizás prefiera llamarlo como amigos, sí, yo por ejemplo sé decir así, que mis mejores amigos son mis hijos, ¿sí? Mis 3 hijos son mis mejores amigos. De hecho, cuando yo tengo algo que comentar, sea un logro, una aspiración que tengo, una meta, o alguna tristeza, algún desencanto en la vida que se da, ¿no? Alguna situación, inclusive las frustraciones, que no las comparto, pero que a veces se vuelven notorias, ¿con quién las comparto? Es con mis hijos, ¿sí? eh, con ellos hablo, a ellos les comento si es que tengo alguna preocupación. Entonces sí, ellos han pasado por la edad en la que se encuentran, 2 de ellos ya casados, el otro soltero, pero muy, muy responsable, entonces ya se puede conversar con ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que les vamos a decir? Tienes aspiraciones, mi hijo, mi hija, tienes metas, quisieras cumplirlas, pelea, lucha, esfuérzate por ellas, ¿sí? Pero no descuides tu buen testimonio, ¿sí? Mi padre solía decirnos, a los 7 hijos que éramos, decía, yo no sé si les voy a dejar riquezas, yo no sé si les voy a dejar una bonanza económica, pero una cosa sí les aseguro. Y eso lo decía mi padre desde que yo recuerdo, desde que soy niño, ¿no? Hasta cuando él tuvo conciencia,
qué sé yo, hasta los 90 años. Él decía, una cosa sí estoy seguro, que les voy a dejar un buen nombre para que puedan caminar con la frente en alto en cualquier parte, ¿sí? Y claro, eso es preocuparse de tener una buena fama, un buen nombre, más que lo que uno pudiera económicamente heredar, ¿sí? Entonces, aquí vienen, digo, las enseñanzas prácticas. La una, no es recomendable, ¿sí?, dar a los hijos todo lo que pidan, porque van a pensar que todo es fácil, ¿sí?, que para nada se requiere esfuerzo. Dos, no debemos hacer mofa de las groserías, sea en palabras, sea insultos, o sea a veces mofándose de terceras personas por situaciones propias y muchísimo menos, nunca jamás, por deficiencias físicas. Porque cuando uno se ríe de las groserías, ellos van a pensar que es normal faltar al respeto, ¿sí? Tres, si es que no disciplinamos las malas conductas, ¿sí?, ellos no van a aprender a respetar las reglas. Si es que no disciplinamos en las malas conductas hay que corregirlas, hay que llamarles la atención, hay que decirlas, porque si no, ellos van a pensar que no hay reglas, que uno puede decir y hacer lo que quiera y que nadie le dice nada, ¿sí? Cuatro, cuando nosotros les damos haciendo todo, ellos nunca van a enfrentar las consecuencias y nunca serán responsables de sus actos. Porque siempre habrá alguien que tenga la culpa, ¿no? La culpa tiene este, la culpa tiene esto otro. Es que no pasó así, es que. Entonces, no hay que facilitarles tanto la vida, ¿no? Sino que tenemos que hacerles notar que cada acto tiene una consecuencia y que esas consecuencias son responsabilidad nuestra, ¿sí? Cinco, no hay que permitir que pasen clavados frente a una pantalla de televisión o del celular o de un dispositivo electrónico sin límites. ¿Por qué? Porque no van a saber aprovechar el tiempo. No van a saber aprovechar el tiempo. Van a desperdiciarlo en cosas que no tienen trascendencia. Seis, todas las cosas vulgares, ¿sí?, que de las cuales se rían, compartan, digan, hagan, tenemos que pararles de plano. Caso contrario, serán perversos y totalmente irrespetuosos. Todas las vulgaridades, que hay muchísimas en este mundo, ¿sí?, hay que pararlas de plano, hay que decirlas, hacerles notar de plano, porque si no van a ser irrespetuosos y más aún perversos o perversas, ¿no? Y por último, nunca, nunca en la vida hay que permitir que se burlen de Dios o lo que dependa de Él. Que no se burlen de Dios, ¿sí? Porque nunca tendrán temor de nada y de antemano ya fracasarán en la vida. Así que estas pequeñas reglas, ¿sí?, de lo que hay que hacer o de lo que hay que poner límite o de lo que hay que corregir versus las consecuencias que pueden haber, que de hecho las hay, ¿sí?, es bueno que nosotros tomemos en consideración. Entonces eso les va a llevar a ellos a que sean personas, por ejemplo, respetuosas, algo que ya no se ve mucho hoy, ¿sí? Personas con actitudes de misericordia, de bondad, personas que se manejen dentro de normas, de reglas, personas que piensen antes de hablar y antes de actuar, que no crean que uno puede decir lo que yo quiero, lo que a mí me sale y punto, ¿no? Si alguien ofendí, si alguien herí, pues salado. Gente con responsabilidad, ¿sí?, que afronte las consecuencias de sus actos, de sus decisiones, porque solo cuando uno se golpea, aprende. Había un refrán que decían nuestros antepasados, que la letra con sangre entra. No estoy yéndome a la parte literal, ¿sí? Pero sí, las lecciones mejor aprendidas son las que aprendemos con dolor. Y a veces hay que dejarles que se golpeen, ¿sí? Si a su tiempo no pusimos límites, si a su tiempo no corregimos, si en su momento no instruimos, no educamos, bueno, pues aspiremos en el nombre de Cristo Jesús
que en la vida, cuando ya dependen más de ellos mismos que del resto, a lo mejor los papás quedamos solo para compartir un almuerzo cuando nos visiten o para compartir los pequeños tiempos que ya no coinciden, ¿no? Eh, con, con nuestros hijos, que ellos aprendan a ser responsables de sus hechos, de sus actos y afrontar las debidas consecuencias, ¿sí? Y decirles a nuestros hijos que no está mal el tener aspiraciones materiales, que son las que más atraen, porque digo, estamos viviendo en un mundo de tantas vanidades y por lo tanto de tanto comercialización, mercantilismo, imagen, es decir, cosas que no, que no deberían ser las importantes, que son necesarias en un momento, algunas, otras ni siquiera son necesarias, ¿no? A mí me decía el otro día una persona, dice, pastor, parece que no está haciendo ejercicio, dice, está de que se meta al gym, ¿sí? Porque un poco va creciendo, ¿no? Con los años. Y yo le decía que en realidad yo trato de tener cuidado de mi salud más que de mi apariencia. De la apariencia sí, lo necesario, ¿no? Tampoco es que uno va a descuidarse totalmente, pero que uno procure tener solo una apariencia, ¿sí? Yo prefiero manifestar frutos espirituales, ¿sí? Y si la pancita crece, pues que crezca un poquito nada más. Más hay que tener cuidado por salud. Y eso siempre, mucho más a mi edad. Le decía que nosotros en la edad de nuestros hijos, a partir de los 18 años, ya tenemos que ser consejeros, consejeros sabios. También conocemos a cada hijo, ¿no es cierto? Quienes tienen un solo hijo, bueno, pues lo conocen de memoria. Pero quienes tenemos más de un hijo conocemos el carácter, la conducta de ellos, sí, y apelar un poco a situaciones reales, sensatas. Aquí ya no tenemos como que imaginar mucho o dar lugar a nuestra creatividad para tratar de mostrarles a nuestros hijos, ¿sí? Unos ejemplos, ¿no? Cuando uno es niño, cuando nuestros hijos son niños, hay cuentos ilustrativos. Cuando son niños uno puede idearse, cuando son niños uno puede comerles al cuento, ¿sí? Engañarles con ciertas cosas. Cuando ya son más grandecitos, más jovencitos, hay otro tipo de, de- de maneras de poder llegar a ellos, ¿no es cierto? Por ejemplo, negociando, compensando. Si haces esto, tienes permiso. Si no haces esto, no tienes permiso. Si haces tal cosa de manera correcta, perfecto, vas a ser premiado en algún momento. Si no todo hay que negociar, ¿no es cierto? Pero en ciertas cosas sí. Y si no las haces, pues también vas a afrontar una pérdida en la vida, ¿no es cierto? Como preparándoles un poco. Cuando ya son jovencitos, cuando ya son jovencitas, a partir de los 18 años en las que ya el mayor tiempo que se comparte en casa es el de dormir, porque ya salen a la universidad, porque ya salen al trabajo, porque ya tienen las ocupaciones propias, ya no coincidimos en ciertos tiempos en casa. Entonces hay que conversar y las conversaciones, ahí hay que aprovechar, ¿no? Que las conversaciones cuando vamos a hablar de cosas serias, sean serias. Porque claro, también es lindo y yo disfruto mucho en los tiempos en los que estamos con los hijos, ¿sí? Y es para reírnos, es para recordar ciertas cosas, reírnos. A veces de mí mismo se ríen sin faltarme al respeto, ¿sí? Y se ríen de mí, es que mi papi es exagerado, es que mi papi así, ¿te acuerdas de mi papi y tal cosa? Ya, correcto, ahí nos reímos. Pero cuando hay temas serios, hay que conversarlos seriamente, ¿sí? Yo he escuchado, por ejemplo, en estos últimos días, de mi hijo, el que vive con nosotros, el soltero, ¿no? Que dice, él está en problemas de su trabajo, ¿no? Es un hombre muy trabajador, es un hombre muy responsable, al igual que mis otros hijos. Pero claro, de él nos enteramos porque él vive con nosotros. Mis otros hijos tendrán sus cosas, pero claro, ellos ya tienen sus propios hogares, sus espacios en donde conversarán, entiendo yo, con sus cónyuges. Pero con el hijo que vive con nosotros, él decía, ¿no? Dice, papi, estoy fregado con esto, papi, tal cosa no sale, papi, las cosas no se dan. Sí, dice, pero si no pasa esto, ¿cuándo aprendo? ¿Cuándo maduro? Esto tiene un propósito. Entonces digo, correcto, ¿no? Correcto, tiene una perspectiva correcta de la vida. Es decir, no es que se aflige ante el problema, no es que huye del problema,
no es que reniega del problema, sino que dice esto debe tener un propósito y cuando me hago fuerte, dice, ¿no? O sea, tengo que hacerme fuerte y tengo que enfrentar. Correcto, esa es la perspectiva correcta. ¿Por qué dice mi juez o por qué es un iluminado? No, porque pues simplemente ha visto, ¿sí? Las dificultades que como familia hemos pasado y cómo se ha enfrentado, cómo se ha soportado, ¿sí? Por eso yo quiero recalcar la séptima recomendación que le di, ¿sí? Y que dice que no debemos permitir que se burlen de Dios o todas las cosas que sean inherentes a Dios, porque nunca tendrán temor de nada, ¿no? Más bien enseñarles, por ejemplo, a nuestros hijos eh, que ante las dificultades y problemas que hay en la vida, porque hay. O sea, a ellos no hay que decirles, no, la vida es maravillosa, sí. Es maravillosa en tanto en cuanto se la entienda correctamente y se la enfrente correctamente. Entonces, porque la vida tiene problemas, dificultades, tropiezos, injusticias, etcétera, etcétera, pero cuando uno lucha legítimamente con ellas y logra superarlas y vencerlas, entonces ahí la vida se vuelve maravillosa. Y hay otras situaciones que son maravillosas también, así que decirles, por ejemplo, a nuestros hijos en el mismo capítulo 22 de Proverbios, ¿no? Que junto con el crecimiento económico que todos queremos, que todos aspiramos, ¿sí? Debemos también nosotros crecer como personas, ¿sí? O sea, lo que no podemos es aspirar solo a llegar a tener mucho sin llegar a ser personas de bien, maduras, misericordiosas, solidarias, ¿no? Por eso la palabra de Dios ahí en el libro de Proverbios, en el capítulo 22, en el versículo 4, dice así, le pido por favor que me siga, Proverbios 22, 4, dice, riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Yo he dicho varias veces en las prédicas cuando se ha meditado y al interior de mi casa, de mi familia, yo repito lo que también escuché de mis padres, ¿sí? Que una de las claves del éxito es la humildad, la sencillez, el perfil bajo, la jactancia, el que no, yo soy esto, yo tengo esto, yo soy el mejor, no. Si uno es el mejor, que lo digan otros, que lo digan otros, ¿sí? Si uno ha logrado algo y bueno, no es un común que todos lo hayan logrado y uno ha logrado un poquito más, perfecto, que lo reconozcan otros, pero no que sea la jactancia, el engreimiento, porque eso trae soberbia, orgullo y nada más repelente que la jactancia, el orgullo, la vanagloria, ¿no es cierto? En nada, en absolutamente nada. De tal manera que hay que ser humildes, hay que ser humildes. Y la humildad y la sencillez y el bajo perfil sumado a actitudes de bondad, de mansedumbre, de misericordia, de solidaridad, de compasión, ¿sí? Van a hacernos crecer. Y la consecuencia o la remuneración, lo dice aquí en el versículo 4 del capítulo 22 de Proverbios, dice que es la remuneración será riqueza, honra y vida. La honra es el reconocimiento que cada quien se lo gana. La riqueza no está hablando de grandes cantidades, ¿no? O sea, de dinero que ni lo necesitamos y muchos otros lo pueden estar suplicando, ¿no es cierto? Cuando habla la palabra de Dios de riqueza, está hablando de una comodidad moderada, de una comodidad que nos permita tener un buen estilo de vida, ¿sí? Ni una bonanza que nos aparte de Dios, que el Señor nos guarde, ni tampoco una vida de escasez que nos mantenga en zozobra, ¿no? Sino la riqueza es un buen estilo de vida, un buen estilo de vida que nos permita en su momento y en su época ir disfrutando de, de lo que se logra también, ¿sí? Y yo quiero culminar eh, esta, estas charlas, ¿sí? Y esta que es la tercera parte de Aprendiendo a ser papá, con unos pocos versículos que se encuentran en el libro de Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, en el capítulo 11, los dos últimos versículos y los dos primeros del 12, que creo que hablan por sí solo, alguna cosa añadiré y que esta sea una recomendación, ¿no es cierto? Una conversación con nuestros hijos, un consejo a nuestros hijos, una guía a ellos. Son hijos, son saetas, tienen que ser disparadas, que lleguen al objetivo. Si es que están de ser enderezadas, pues hay que hacerlo.
y recomendar esto. Dice así, Eclesiastés capítulo 11, versículos 9 y 10, dice, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparte de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. ¿Qué nos dicen estos versículos? Vea, simplemente nos dicen así. En la juventud y en la adolescencia en las que uno vive al 110%, dice, por favor, toma en consideración que Dios está mirando todo. Haz lo que quieras, no es una permisividad sin límites, sino dice desarróllate, si quieres hacer deporte, si quieres intentar proyectos, todo que sea, obviamente, dentro de lo moral, dentro de lo correcto. Quizás diviértete dentro de los límites de la santidad, pero tome en cuenta siempre, ¿no? Tome en cuenta siempre que Dios va a estar no en el control, sino mirando todo lo que nosotros hagamos. La segunda cosa que nos dice ahí es que nosotros debemos controlar nuestros comportamientos. Dice, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, ¿sí? Entonces, controlemos nuestro comportamiento. No es que porque soy joven todo vale. Después me he de arrepentir. Y si le coge gusto y nunca se arrepiente, o se arrepiente cuando sea tarde, entonces hay que aprender a controlar también nuestro comportamiento. Cuando uno logra tener control en nuestros comportamientos para hacer lo correcto y no hacer lo indebido, para caminar en camino seguro y no poner en riesgo nuestras vidas, ¿sí? Eso se vuelve parte de nuestra personalidad. Es decir, luego ya lo ejecutamos de manera espontánea. Nos dicen dos cosas más. Dice, por favor, ¿quieres ser feliz como joven? Sé todo lo feliz que seas, pero no te olvides de Dios. No te descuides de Dios. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Dios es Dios y Él está para ayudarte, para sostenerte en todo tiempo, en todo momento. No te apartes de Él. ¿Por qué? Y aquí viene el cuarto aspecto o la última parte que nos dice esto. Dice, porque la juventud y la adolescencia se van. Se van. En un abrir y cerrar de ojos. Cuando uno es adolescente, uno tiene miles de planes. Cuando uno está joven, está dispuesto a hacer lo que sea, ¿sí? Pero en un abrir y cerrar de ojos, dice, las estrellas, la luna se opacan y vienen las nubes tras la lluvia, ¿sí? Nuevamente. Así que no desperdiciemos la vida, ¿sí? Porque el tiempo pasa volando. Espero que haya sido de alguna ayuda. Obviamente hay muchas cosas más para hablar, e insisto, este tipo de temas se desarrollan mejor en un taller, pero no he querido dejar de aportar con estos pequeños videos, estas cortas enseñanzas, estas cortas instrucciones a efecto de volver a la senda. Lo más importante en nuestra vida, ¿sí? La empresa más importante de este mundo no es la iglesia, es la familia. Que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús. Toda la tierra y su creación se rendirán ante tu trono, Dios, y toda lengua te confesará